Bueno, pasaron 14 minutos de las 4 de la tarde, andamos así medios apuraditos porque nos entretuvimos conversando con Estela, pero la verdad que era importante poder entender bien cómo venía el asunto de Reencontrándonos. Tenemos pautado una nota con la economista Silvina Romano, que a su vez se desempeña también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Silvina, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda, gracias por la paciencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos nuevamente, un placer hablar con vos de nuevo, Silvina. No, no hay problema. Bueno, sé que andás con poquito tiempo, así que vamos a ir al grano. Muchas cosas que están pasando, bajó. La inflación está en 8,8, no sé qué es lo que estamos festejando, pero en definitiva la tendencia viene siendo a la baja, que nos decía la otra vez un periodista especializado en economía, parece ser el único objetivo de Javier Milei. Ahora, ¿vos cómo ves que eso está, que este programa está impactando en materia de la actividad industrial, de la obra pública, de la obra privada, de los puestos de trabajo? A ver, es cierto que bajó y está en un dígito 8.8, pero bueno, en noviembre también estaba en esos valores. No sé si es un gran logro, siendo que el aumento o la aceleración de la inflación, que se venía dando obviamente, no vamos a decir que no, Sí. pero se aceleró con las medidas que se tomaron a partir de diciembre. Así que bajar el número que se disparó por el tipo de ajuste que se hizo en los primeros meses de gobierno, no sé si amerita un festejo. Obviamente que está bueno que la inflación esté controlada, pero la pregunta es a qué costo, ¿no? Porque vos estás teniendo una reducción del gasto público, como hemos hablado alguna vez, Sí. una paralización del Estado que te repercute en un montón de otras cuestiones, y parte del control de la inflación o la disminución es por la caída en la venta, por la caída en la capacidad adquisitiva de las familias, de las empresas, de aquellos que consumen. Entonces, la verdad que el control de la inflación per se, no sé si es una buena noticia cuando el resto de los indicadores no los estás mirando, porque lo que tendríamos que analizar junto con el número de inflación es el empleo privado, el empleo público, un montón de cuestiones que se te cae el empleo, entonces la caída del consumo es lo que provoca la desaceleración de la inflación. Y esto teniendo en cuenta que estás teniendo una situación de alguna manera de atraso cambiario, porque el tipo de cambio para el sector exportador empieza a ser no competitivo. Ahora que viene la liquidación de la soja, hay que ver con los productores y qué van a hacer con las sojas, si se va a ahorrar en silo bolsa o se va a liquidar exportación y un montón de cuestiones. Entonces, el número per se no me parece una buena noticia. Evidentemente, frente a una aceleración o a un descontrol de la inflación, sí es bueno que se tenga en cuenta. Lo que no sé es el resto del contexto o el resto de los indicadores. Como siempre te digo, Gonzalo, no hay que mirar un solo número, la economía tenés que mirar la combinación de los números, y en este Claro. caso el empleo, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros hablábamos ayer, de hecho, con un colega tuyo, Luis Campos, un economista que está en Buenos Aires, que está en un instituto de estudios de la CTA Autónoma, y Campos justamente nos daba esos datos, que es la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron entre diciembre y febrero, según el CIPA, unos redondeando, contando empleado público y privado, más o menos 90.000 puestos de trabajo. Y nos contaba que en términos porcentuales Tierra del Fuego está primera en pérdida de puestos de trabajo en ese periodo. Sí, el sector de industria está perdiendo puestos de trabajo. Hay bastantes novedades en relación a comercio, restaurante y demás, que también están teniendo una caída importante en el nivel de actividad, y todo eso quizás no lo ves el impacto en el corto plazo. La gente siempre, nosotros todos tratamos de acomodar, de recortar alguna cosa, pero en el mediano plazo o en los próximos meses eso se va a sentir mucho. Entonces ahí tenés una situación de ajustes, de tarifas en los servicios, que sí, había que hacerlo, como siempre te digo, no sé si esta era la forma o había otras formas, pero tenés para la familia, para la empresa, para la pequeña empresa, un aumento en los costos de los servicios y demás, una caída de actividad que hay que ver cómo repercute. Claro, Vos me decías la sí, obra pública está paralizada. En un primer momento se había dicho que iba a afectar a la obra que se financiaba con fuente del Tesoro, o sea, con fondo propio.
pero está paralizada todo tipo de obra pública con fondo propio, con fondo externo y demás, y eso también te va a generar un impacto muy fuerte en el empleo, porque no es nada más la empresa que lleva adelante la obra, sino que sabemos que eso genera un montón de dinámica de empleo de aquellas personas que trabajan en esa obra, pero además empleo indirecto y empleo inducido. Entonces todo eso se está empezando a sentir y se va a recrudecer con los meses, ¿no? Claro. Silvina, ¿y cómo se levanta después una economía que está siendo directamente, no es que la están enfriando, está directamente, la están congelando absolutamente? ¿Cómo en la teoría, no sé, no entiendo, yo nunca termino de entender cómo piensa el presidente que va a poder levantarla después? A ver, yo digamos, decirte qué piensa el presidente o cómo piensa, no tengo idea. Está claro que hay distintas cuestiones de teoría económica y hay visiones liberales y hay visiones donde el Estado tiene un rol activo. Si vos me preguntas a mí, comparto mucho más en donde el Estado tiene que tener un rol activo, tiene que tener presencia y te tiene que brindar determinados servicios y determinada contexto para que se lleven adelante las actividades. El presidente está en la antípoda contraria, donde piensa que no tiene que haber Estado, los mercados se regulan solo y demás. Yo no creo que la preocupación sea cómo va a ser la reactivación o qué va a pasar con, con la gente en general. Sí. No sé, tampoco te puedo decir porque No, no sé bueno, qué pero ellos, piensa, viste pero que ellos, por las declaraciones se pone en evidencia que esa no es una preocupación. claro, pero viste que al mismo tiempo plantean que lo que se va a dar es la recuperación en B. No sé, que no escuché a nadie que conceptual, teóricamente o empíricamente que lo Que demuestre que eso explique pasa. cómo. Sí, no. Claro, claro. O generan una revolución en la teoría económica y seré yo la primera en salir con vos a decir, mirá, pasaba esto. Pero no Bueno, hay, viste que esto es la Argentina. sí, Uno no, nunca sabe. Hemos inventado pero cosas antes. lo veo difícil. Claro, claro. Silvina, ¿estás siguiendo el debate? Viste que está muy en boga lo del RIGI, más allá de todo el tema de la ley bases. ¿Pudiste más o menos acercarte a la parte de este régimen de grandes inversiones que está impulsando el gobierno, como para pegarle por lo menos algún vistazo? ¿Tenés alguna opinión? Sí, lo que me preocupa, y en la historia argentina hay muchos antecedentes, ¿no? De que ciertas medidas o ciertos gobiernos, ciertas propuestas de que la inversión extranjera directa, el ingreso de capitales, el blanqueo de capitales, acompañando con estas medidas, lo que Sí. va a sacar adelante la economía. Yo no creo que sea así, y como país soberano vos tenés que tener determinado control y determinadas reglas para que no pasen cosas que te hagan muy cíclica la economía o la entrada y salida de capitales indiscriminadamente, porque ya lo vivimos eso también. Ujú. Así que me parece que eso es otro factor para tener en cuenta, y entre la ley base un montón de cuestiones de liberalización, privatización de empresas y desregulación que son como muy fuertes, y también la pregunta que yo tengo detrás de eso es quién está proponiendo esas medidas. ¿Son los diputados? ¿Son los intereses económicos? Porque, bueno, evidentemente hay una participación de grandes capitales, de grandes empresas que están llevando adelante propuestas que después se negocian en el Congreso, ¿no? Ujú. ¿La Argentina no necesita un régimen para las grandes inversiones o la discusión en realidad está puesta en cómo es el régimen que se busca crear? Sí, yo creo que evidentemente es una pelea internacional por capitales y por inversiones. La pregunta no es si está bueno que entren o no, la pregunta es cómo lo regulás y para qué actividades ingresan. Claro, Entonces, sí. ¿y cómo Y las, haces vos claro. un control de esos movimientos? Sí, sí, bueno, esa es una de las críticas, ¿no? Las facilidades que tienen para entrar y salir con sus divisas, con su equipamiento, con el empleo, que no están obligados a contratar mano de obra local, proveedores locales. Parece difícil que pase el filtro del Senado, pero bueno, nunca se sabe. Silvina, lo último que te quería preguntar, y agradeciéndote por tu tiempo,
El Banco Central bajó la tasa de interés de los pases, ¿no? Sí, al 40%, la tasa de política monetaria. Eso impacta directamente en los plazos fijos. Directamente que poner plata en plazo fijo, la última vez que lo hablamos ya nos decías que no era negocio. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cuál es el objetivo del gobierno más allá de poder enderezar un poco lo que en su momento era... lo que es en realidad estos pases que hacen entre los bancos privados y el Banco Central, ¿qué impacto puede tener en la economía particular hogareña, en los pequeños ahorristas, ¿no? La caída de la tasa tiene que ver con mejorar la posición del Banco Central, ¿no? Digamos, que ponerle que vos digas, bueno, mi objetivo principal es este, y entonces por eso se toman estas medidas. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo afecta en la economía doméstica o el pequeño ahorrista? Es en el plazo fijo, que te rinde cada vez menos. Obviamente que con un contexto de una inflación del 25% y la tasa cayendo, el plazo fijo no era una inversión. No era una inversión rentable, o salías hecho o perdiendo. Con una inflación controlada y la tasa cayendo, una tasa por arriba de la inflación, el plazo fijo es una opción. Y después hay otras alternativas que son más complejas para el ahorrista. Digo, podés comprar bonos, podés comprar el AL30 para dolarizar el ahorro, podés comprar acciones, podés comprar CDRs, que son acciones nominadas en dólares, sí. Pero ya no es tan fácil como entrar al home banking, poner 30 días, la tasa positiva y listo. Ya requiere otro conocimiento, o sea, no digo que no se puede hacer o que cualquier ahorrista no lo puede hacer, pero requiere ya trabajar con un banco, que tengas una cuenta vinculada a la caja de valores y otras cuestiones que puede generar otra complejidad u otra dificultad al momento de operar. Claro. ¿Y no puede ser que eso de alguna manera presione contra el dólar, o la situación también de la recesión y los precios hace que si te sobran unos pesos los termines gastando? Y no... A ver, sí, si vos tenés un desincentivo a ahorrar en pesos, te puede provocar una presión sobre el dólar. Lo que te genera una presión sobre el dólar es un gran capital moviéndose y queriendo comprar o vender. El pequeño ahorrista o del que estamos hablando, de una familia que le queda un puchito y qué sé yo, no sé si te va a generar una presión sobre el dólar. Hoy el dólar está estable y a un precio, hace un rato te dije, en una situación desfavorable para el exportador, que lo podemos traducir en un precio barato, digamos, que si vos tenés un ahorro podés comprar dólar, y tenés distintas vías, dólar MEP, como dije, con algún bono, AL30, AL31, o en el mercado paralelo. Son opciones, claro. Con un precio de dólar estable. Claro. Bueno, después el plazo fijo, cayendo la tasa de interés, y hay que ver qué va pasando, digamos, como que está todo muy, como siempre, o como cada vez que hablamos, hay que ir viendo qué pasa, cómo impacta esta caída de la tasa, cómo impacta el control de la inflación. Capaz que decís, bueno, genera una expectativa positiva y se sale a gastar y se reactiva. No sé, hay que ver qué pasa, qué lectura se hace en las próximas semanas. Uh-huh. ¿Tuvo sentido hacer una devaluación tan fuerte como la que hicieron si ahora todos los economistas coinciden en que hay atraso cambiario? Y yo te voy a decir que no, pero porque además dije que no me pareció una buena medida en aquel momento. Claro. Qué sé yo, si de nuevo, capaz que dentro de 6 meses hablamos y te digo, y mira, al final fue una buena medida. En principio, o por lo menos yo le veo que los números no son solo números, detrás hay personas, y esto está afectando el empleo de un montón de familias. Así que no, a mí no me va a parecer una buena medida, porque si me das a elegir entre esta situación y sostener una inflación de 8 o 9% sin pérdida del empleo, prefiero eso, con toda la distorsión que te genera el aumento de precios. Uh-huh. Silvina, gracias, sabemos que estás con el... Sí, perdón. No, además nosotros te llamamos más tarde de lo que habíamos pautado, así que las disculpas son de nosotros hacia vos, de mías en particular además. Te agradezco mucho por tu tiempo. Pero bueno, estamos al habla por y supuesto, volvemos a charlar. Por supuesto, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, hasta luego. Silvina Romano, economista, trabaja además en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, docente investigadora, hablando con nosotros sobre la economía.